Le doy la bienvenida nuevamente a su curso de gestión de proyectos, el proyecto 2013, en nombre de GS Consultores. En este video número 21 vamos a hablar sobre planificar la gestión de los recursos humanos. Este proceso pertenece al grupo de procesos de la planificación. Planificar la gestión de los recursos humanos no es más que identificar y documentar los roles dentro del proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y crear el plan de administración del personal. Para esto debemos determinar los recursos humanos con sus habilidades requeridas para el éxito de nuestro proyecto. Tanto los recursos propios de la organización como los externos que vayamos a utilizar. Debemos poner especial atención a la disponibilidad de los recursos escasos y o limitados. Como todo proceso, cuenta con entradas, herramientas y salidas. Dentro de las entradas tiene el plan para la dirección de proyecto, recursos requeridos para la actividad, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Dentro de las herramientas va a contar con organigramas y descripciones de puestos, creación de relaciones de trabajo, teorías de la organización, juicios de expertos y reuniones. Y como salida vamos a obtener el plan de la gestión de los recursos humanos. Al planificar la gestión de los recursos humanos debemos la finalidad es dirigir y liderar el equipo. La misión de todo director de proyecto es, número 1, influir en el equipo de proyecto para evitar que de alguna forma esto afecte cualquier factor que disminuya el rendimiento durante la ejecución del mismo. Y segundo, asegurar un comportamiento profesional y ético del equipo de trabajo. Al gestionar los recursos, el director del proyecto debe aplicar habilidades suaves. A nivel general, el liderazgo, comunicación, negociación hacia las personas, delegación, motivación, entrenamiento hacia el equipo, desarrollo de equipos, manejo de conflictos y administrativos, selección, relaciones laborales, valorización de productividad. Dentro de la salida del proceso mismo que tenemos el plan de dirección de los recursos humanos. Aquí vamos a ver cuándo y cómo cumplir con los requisitos de recursos de proyecto. Esto lo vamos a dividir en tres partes: los roles y las responsabilidades, el organigrama del proyecto y el plan de la administración del personal. La asignación de roles y responsabilidades. Rol se define como la función asignada o asumida por un recurso. Responsabilidad, el trabajo a realizar por un recurso. Autor dirá derecho a asignar recursos, tomar decisiones y aprobar acciones. Competencia, habilidad y capacidad requerida para completar cada actividad del proyecto. Estas asignaciones tienen mucha relación entre unas y otras. Por ejemplo, no debemos nunca asumir una responsabilidad si no contamos con la suficiente autoridad y competencia para poder llevarla a cabo. Entre las estructuras de glose organizacional se va a mostrar las responsabilidades por departamento en este pequeño ejemplo. Por ejemplo, tenemos el proyecto como cabeza principal jerárquica y después bajo ello tendremos los diferentes departamentos y en cada departamento van a estar las diferentes EDT que les corresponda. Por su lado, este mismo ejemplo, pero haciendo una estructura de glose de recursos o RBS, se pone el proyecto, se ponen los tipos de recursos implicados en el proyecto y por debajo de ella la EDT de cada uno de estos. En cuanto a la asignación de roles, responsabilidades y de responsabilidades, vamos a hablar sobre la matriz de asignación de responsabilidades de RAN y la matriz RACI. La matriz de asignación de responsabilidades RAN, referencia cruzada entre los miembros del equipo y las actividades del proyecto que deben realizar. Mientras que en la matriz RACI vamos a ver para cada actividad se indica el responsable que debe realizarla
quién debe rendir cuenta, quién debe ser informado y quién debe ser consultado. A continuación tenemos un pequeño ejemplo de una RACI. Esta proviene de las siglas en inglés, como vamos a ver a continuación, donde la R es el responsable, es quien ejecuta una tarea, su función es hacer. La A es quien tiene la autoridad, es quien vela porque la tarea se cumpla, aún sin tener que ejecutarla en persona. Su función es hacer. La C significa ser consultado. Diga que esta persona o área debe ser consultada respecto a la realización de una tarea específica. Y la I, informado, indica que una persona o área debe ser informada respecto a la realización de una tarea. Vemos rápidamente un pequeño ejemplo donde dice, por ejemplo, gobierno, seguridad de la información tiene AR, o sea que eres la que tiene la autorización y la responsabilidad de que esto se ejecute. En cuanto a la estrategia, por ejemplo, también tiene AR, la evaluación de riesgo, ejecución tiene una C, debe ser consultado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es simplemente viendo un ejemplo. Rápidamente ya esta matriz la vamos a detallar, la vamos a ver más adelante. En cuanto a las reglas de uso de esta matriz RACI, primero debemos indicar que para cada actividad o tarea debe hacer una letra A, ya que el responsable final de la misma tiene que ser un único rol. No puede haber más de una persona autorizada en una actividad específica. Todo rol con una A debe poseer la autoridad suficiente para desempeñarla. Intentar que la letra R estén referidas a tareas concretas y específicas para que no resulten ambiguas. Hacer caso a la matriz si un rol no tiene I, no copiado en los correos, y viceversa, si un rol tiene una I en una tarea determinada, no omitir copiarlo. Recordemos que I es informar. Si no hay I, no hay por qué mandar correo a esta persona. Si la hay, no podemos omitir, mantenerlo informado. También no debemos tomar decisiones antes de obtener la respuesta del rol con C. Si hay una C, es que esta persona debe ser consultada y debemos esperar el aporte. En cambio, no hay que detener la marcha ante una I. En este caso solo es informar. En C, consultar y esperar la respuesta sobre su consulta. También la matriz RACI va a haber un análisis vertical a nivel de roles. Es posible tener determinadas interpretaciones. Por ejemplo, si tenemos excesivas R al cargo de un mismo rol, podría estar existiendo un cuello de botella allí, demasiado responsable, y se pueden cruzar las informaciones o las opiniones, etc. La inexistencia de espacios vacíos, es decir, si llenamos toda la casilla, es necesario que ese rol esté implicado en tantas tareas. Te hago una pregunta. Tiene que tener responsable, tiene que tener informante, tiene que tener actualizaciones, tiene que tener consultores. ¿Todas las tareas tienen que tener? No necesariamente. Excesiva para un mismo rol, ya se lo vimos anteriormente, podría pensarse en una mayor delegación de responsabilidad y eso puede traer muchas complicaciones. Inexistencia de ROA, de responsable o de persona encargada de autorizar esta tarea en un rol realmente necesario en este proceso. O sea, es necesario que haya un responsable y un autorizado. Y en algunos tipos de actividades es necesario la autorización. Existencia de R en tareas que deben ser independientes entre sí. Hay una debida segregación de funciones que aseguren un adecuado control por oposición de intereses. Ya eso lo hablamos más o menos, lo que pasaría con exceso de responsables. Desde un análisis horizontal a nivel de tarea también se pueden obtener datos. Excesiva R en una misma tarea, habrá que subdividirla en subtareas más específicas, debido a que hay tantas personas que tienen que ser responsables de esa actividad. No habremos llegado a desglosar ese paquete hasta su expresión más fiable. Cabría esa pregunta. Inexistencia de R. ¿Será necesario tal vez definir un nuevo rol adecuadamente inexistente? Inexistencia de R. Demasiada C. ¿Es realmente necesario incurrir en tantas consultas?
excesivas y no estaremos siendo burocráticos al informar rutinariamente a tantas personas. Inexistencia de A implica que nadie garantiza el cumplimiento. Inexistencia de C o I, deficiencia en la comunicación. La matriz RACI facilita la gestión del conocimiento en las organizaciones, permitiendo que se sepa en todo momento qué rol cumple cada uno de la misma y provocando un aumento significativo en la productividad de todos y cada uno de sus miembros. Por otro lado, si vamos al plan para la administración del personal, las condiciones para la adquisición del personal para poder confirmar la disponibilidad de recursos humanos y obtener el equipo necesario deberían contemplar las siguientes cosas. Primero, el origen interno o externo del personal del proyecto, si este pertenece a nuestra empresa o viene de fuera. Los costos asociados a la experiencia de cada perfil. Los modelos de contratación. El número de emplazamientos del proyecto, etc. En cuanto al calendario de recursos, debemos tener en cuenta, primero, cuáles son necesarios los recursos en el proyecto. ¿Cuándo son, necesarios los recursos en el proyecto? Los plazos, el tiempo, el histograma de recursos, los horarios de cada uno de estos recursos y cuándo se deben iniciar los trámites de contratación de cada uno de estos recursos. Esto es muy importante porque la falta de un recurso en un momento determinado podría detener nuestro proyecto. El plan de liberación de personal deberá contemplar, por otro lado, el calendario de bajas de recursos en el proyecto. Cómo se va a realizar la transición a otro proyecto coordinadamente entre proyectos. Recuérdense cuando hablábamos sobre las gestiones proyectizadas, los modelos proyectizados, que tenían el inconveniente que cuando el proyecto termina, el individuo queda sin casa. Entonces esto debemos tomarlo en cuenta. ¿Cómo se va a motivar a un recurso que no tiene un nuevo proyecto asignado? Cuando ya usted sabe que cuando se termine dentro de un mes el proyecto, usted está para la calle y no tiene a dónde ir. ¿Qué tipo de motivación, qué tipo de actitudes te vas a tomar? Todo esto lo debe tomar en cuenta el gestor del proyecto. Plan para administración del personal. Primero, la necesidad de capacitación hacen referencia a, primero, mejorar las habilidades de los miembros. ¿Cómo actuar cuando se asigna un recurso a un proyecto que no tiene nivel requerido de capacitación? ¿Cómo mejorar los sentimientos de confianza y cohesión? Eso es lo que vamos a hablar ahora, cuando estamos en casa. Plan para la administración del personal. Entre ellos vamos a ver reconocimiento y recompensa e identificación de normas. En cuanto a reconocimiento y recompensa, ¿cuál va a ser la política para recompensar a los recursos del proyecto por haber conseguido los objetivos del proyecto? Identificación de normas. Aquí debemos la labor y la seguridad y la salud relacionadas con los trabajadores. Podrán ser diferentes para cada emplazamiento donde se lleve a cabo el proyecto. Por último, los objetivos que perseguimos son, primero, mejorar las habilidades y competencias de los miembros de nuestro equipo. Mejorar los sentimientos de confianza y cohesión de nuestro personal. Lograr un mejor rendimiento del proyecto, sin duda alguna. Y se definen aquí y se llevan a cabo mediante los procesos de ejecución. Todo esto en esta planificación de la gestión de los recursos humanos. Va a ser todo por hasta el momento, y esperando que hayan disfrutado de este video y les sirva en cuanto a adquirir nuevos conocimientos en su gestión de proyectos. Me voy a despedir por un momento con una frase de Winston Churchill. El éxito no es definitivo y el fracaso no es fatal.